Bien. La palabra para hoy es Juan, capítulo 8, desde el versículo 21 hasta el 32. El título de la prédica es El amor de sangre es verdadero. Otra vez les habló Yeshua: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Yeshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yeshua a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Es que nosotros para entender todo esto que Jesús está diciendo en su tiempo de la carne, ustedes fíjense que estamos hablando prácticamente dentro del capítulo 8, es muy extenso, y comienza hablando desde cuando le llevaron a la mujer sorprendida en el adulterio. Una vez no la acusaron, ni la condenaron, ni la apedrearon, y Cristo le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Luego también añadió: yo soy la luz del mundo. Y después de esto le preguntaban: pero ¿quién es usted? Y entonces dijo: ustedes no saben que yo de dónde soy, yo me voy a ir y ustedes se van a quedar aquí, yo no soy de este mundo. Mi Padre, voy a donde está mi Padre no me ha dejado solo. Él trata de explicar su naturaleza divina y su plan, a qué vino a este mundo. Pero ellos no entienden. Es como si yo dijera, por ejemplo, estoy hablando de flores. Mira que sembré unas flores y las flores de color rojo. Y dijeran: pero rojo es la carne, rojo es el carro, rojo es mi ruana. O sea, están hablando cosas que como que sí tiene que ver con alguna letra que dice, pero no entienden el resto. Entonces Cristo trata nuevamente llevarlos a que ellos entiendan. Finalmente, como no entienden, termina diciendo más adelante: vosotros sois de vuestro padre el diablo, ustedes los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo. En otras palabras, o sea, ya se puso la cosa más caliente, entre comillas, y ya querían matarlo porque estaba diciendo estas cosas. Y todo esto es porque él no es de este mundo, y él es enviado del Padre a una dimensión baja, porque él es de arriba, que es una dimensión de la divinidad, de ser el Hijo de Dios. Es que nosotros tenemos que comprender que la manifestación de Jesucristo en este mundo es la manifestación de la divinidad que pisó esta tierra, que anduvo entre nosotros, y que como nosotros no le comprendimos, entonces por eso el Salmo 22 está manifestando todo lo que él iba a experimentar, para que nosotros entendiéramos que verdaderamente Dios ama. Nosotros hemos escuchado hablar que dice que Dios es amor, pero hay que entender que Dios ama. Y si no dijera que Dios ama, entonces, o sea, nosotros no podemos comprender ni esta prédica ni muchas cosas si nosotros solamente estamos pensando que Dios es justicia y juicio, como lo mostró en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, se hablaba que Dios es justo y paga justa retribución, porque eso será lo que pasará si no aceptamos la gracia, o si no aceptamos la vida, si no aceptamos su nombre, si no aceptamos su Hijo, si no aceptamos la propuesta de Él
entonces moriremos en pecado. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Sino que anticipadamente les dio la ley para que el hombre que no sabe amar, por lo menos frene su maldad, diciendo, oiga, honra a padre y madre, oiga, no adultere, oiga, no mate, no robe. O sea, la forma de expresar amor es reteniendo esa naturaleza tan mala que fue sembrada en el hombre cuando el primer ángel, el ángel caído, que no pudo estar en el tercer cielo porque se rebeló en el cielo y fue lanzado a este lugar. Entonces vino y encontró a una pareja que tenía relación con Dios y le dio envidia. Y esa envidia hizo que él, como él siempre quiso tener su trono y estar sentado y que todos los ángeles le sirvieran, entonces por esa envidia ahora no quiere que el hombre tenga esa relación con Dios que él ya perdió. Entonces sembró en el hombre una cantidad de perversidades que pertenecen a él. La ira, la división, la muerte, la mentira. Por eso él dijo, ustedes quieren hacer lo de vuestro padre el diablo y los deseos suyos quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira quiere decir es que no se puede confiar en él. Mientras que Cristo viene a hacer una propuesta a la humanidad a través de los que primero lo deberían entender y conocer, que es esta gente que conoció la ley y que Dios les dijo, ustedes tienen que aprender a amar. Porque desde el principio el mandamiento de Dios, como Dios ama, está diciendo que ame a Dios y ame al prójimo. Es decir, lo que Dios siempre ha dicho es, yo amo. ¿Y usted por qué no ama? Si se supone que usted va a ser usted va a ser conforme a la naturaleza divina. Usted está hecho para que reciba el amor de Dios. Nosotros fuimos creados para que entendiéramos el amor de Dios, aceptáramos el amor de Dios y viviéramos en ese amor. Pero nosotros no comprendemos qué es amor. Entonces comparamos el amor con los sentimientos y resulta que nada tiene que ver los sentimientos con el amor. Imagínense si el amor fuera los sentimientos, entonces cuando Cristo está muriendo en la cruz dirá que Dios no tiene sentimientos, como muchos blasfemos han dicho, que cómo es que ve a su hijo muriendo y no hace nada. Es que precisamente la expresión de amor de Dios hacia nosotros es que nosotros recuperemos la vida y el plan de Dios que tiene para la humanidad. Sino que anticipadamente, antes que viniera su hijo, que es su amor, a quien no dejó solo porque es de la línea, es su genética, es que Jesús es hijo de Dios. Por eso es que en los mandamientos dice honra a padre y madre, porque hay una especie como de, ¿cómo se dice?, complicidad entre los padres y Dios para que lo entendamos a él, porque se dice honra a su padre y a su madre, porque yo los entiendo. Yo también soy padre y también amo a mi hijo. Y mi hijo me va a honrar y él va a aprender. Entonces ustedes también honren a padre y madre. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para manifestar que nosotros no alcanzamos ese estándar de amar como Dios dice que amemos. No por la imposición, sino como resultado de haber recibido el amor de Dios. Nosotros no sabemos qué es pecado porque no entendemos a Dios. Si entendiéramos a Dios, si conociéramos a Dios, entonces diríamos que nacimos en amor y que somos puro amor. Pero fíjate, en este mundo a la gente le parece raro los que no quieren robar, los que no quieren adulterar. Así le dijo Pedro a algunos de los discípulos que ellos estaban formando. Primera de Pedro, capítulo 4. Estoy en Santiago, perdón. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, desde el 1, leamos desde el 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahorita vamos a enfocar sobre qué es pecado. Porque es que cuando llega la palabra pecado, la gente salta inmediatamente. Pecado es solamente hacer cosas malas. Ahora vamos a entender. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay dos cosas. O vive conforme a los deseos. Concupiscencia quiere decir el deseo fuerte de la carne, que como el espíritu del hombre murió cuando cometió el pecado y ya no es sensible al amor de Dios, entonces Dios va a enseñarle qué es el amor a la humanidad, para ver si lo queremos imitar o no lo queremos imitar. Si queremos ser como Él o no queremos ser como Él. Entonces, el que es como Él es el Hijo.
El Hijo es la imagen y semejanza de Dios en cuanto a qué es el amor. Por ahora, la vida y el amor, ¿sí? Entonces dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominaciones idólatras. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso ya es pecados. Pero cuando Cristo les está hablando acá, les está diciendo que si ustedes no creen que yo soy, van a morir en su pecado. ¿Cuál es el pecado? Entonces el pecado ya sabemos que el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que el pecado es no creer en quién es Él, que vino la divinidad a este mundo, que Él es de arriba, Él no era de abajo, Él no fue creado, Él no tomó la carne de los hombres ni la sangre de los hombres, sino que entró para intervenir en el hombre la voluntad de Dios, o digámoslo así de otra manera, sembrar, engendrar la naturaleza divina de Dios en el hombre. Voy a dar un ejemplo. Jesucristo, cuando viene a este mundo, Él, por decir solamente como un ejemplo, nos ve a nosotros como óvulos. Óvulos en una mujer. Cada uno es como un óvulo. Pero si el óvulo no es fecundado, entonces se pierde. Y usted sabe que muchas mujeres que ovulan, pero no tienen hijos, ¿sí? Es decir, esos óvulos terminan estando muertos, es sangre muerta. Por eso las mujeres que tenían menstruación no entraban, porque hacían el flujo de sangre que ya no tiene vida, es muerte. Entonces, como si viniera Jesucristo a decir, si yo pusiera en usted mi sangre, o sea, mi genética, vive. ¿Sí? Vivirá si usted acepta mi sangre. Eso lo dijimos en la prédica pasada, que si come mi carne y bebe mi sangre, entonces usted tendrá vida. Pero nosotros no entendíamos ese lenguaje porque no entendemos qué es el amor. Cuando uno dice que coma mi carne y beba mi sangre para que seamos una sola carne, es para que Él pueda engendrar en nosotros la vida, para que nosotros en este mundo no nos perdamos, ¿sí? Porque ¿quién no sabe que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda? No se pierda como se pierden los óvulos, sino que entre en la vida eterna. Así que si usted se ve físicamente, usted puede tener ojos, nariz y boca, pero ¿qué fue usted antes de estar en este mundo? Pues fue el óvulo de su mamá y el esperma de su papá, ¿sí? Que así como yo propuse a mi esposa que nos uniéramos, nos casáramos, y su óvulo con mi esperma se unió, y aquí salió 2 veces hijos. Daniela y Juliana nacieron de esa sangre que entró en mí y le dio la genética mía que entró al óvulo de Juanita. Si no hubiera estado, ese óvulo hubiera perecido, hubiera sido muerto nuevamente, se perdería ese óvulo, pero no se perdió porque fue fecundado. Me están llevando, es un ejemplo para que usted entienda que cuando Cristo viene, que viene de Dios y entra en este mundo, su sangre, al nosotros aceptarla, al permitir que entre en nuestro espíritu como la verdad, por eso cantamos que te doy gracias. Yo estaba muy conmovido esta mañana porque entiendo la oportunidad que me dio, que yo abrí mi corazón, o abrió él mi corazón para que su sangre, el poder de su sangre, hiciera que yo fuera uno también con él. Cristo está diciendo, ustedes cuando sepan que el Hijo del Hombre, cuando ustedes se eleven al Hijo del Hombre, entonces comprenderán que yo soy y que no hago por mí mismo, sino que según el Padre me envió, así hago. Es como si el Padre, siendo la cabeza, hablando como yo, como ser humano, y envío yo al esperma como si fuera mi mente, como que yo quiero que este esperma entre y llegue al óvulo. Así Dios también está pensando que quién va a aceptar la vida que yo envío por medio del Hijo del Hombre, para que pueda entrar en el espíritu de todos aquellos que no saben qué es el amor, que no saben qué es la vida, que no saben qué es la luz.
Entonces, por eso Él les decía, es que le dijo a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí?, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Que vamos a ser como Él. Y conoceréis la verdad, o sea, al Padre, conoceréis al Padre como Padre, tendrá relación a Dios como Padre, y esa verdad los va a hacer libres, es decir, los va a hacer hechos hijos de Dios. Una forma de expresar, ustedes van a ser hechos hijos de Dios, es que van a ser mis discípulos, van a aprender de mí, y cuando yo derrame mi sangre, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces ustedes comprenderán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta. Yo tengo mucho que juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Es decir, el que me envió es el Padre de verdad. Por eso el padre de mentira es el que nos engañó desde el principio y que nosotros no entendemos que es el amor. Y últimamente va a destruir inclusive hasta el amor animal que quedaba en nosotros, lo que restaba en nosotros, el amor natural como seres humanos, lo está destruyendo, diciendo que no necesita que se case la pareja, sino que pueden ser así, pero saben que lo que están es destruyendo la familia. Para que, pues hay que controlar la población, sí, porque como son asesinos, entonces hay que matar población como si fueran cucarachas, que parece que nosotros fuéramos como tuviéramos una plaga. Entonces hay que bajar toda la población de todas estas cucarachas que nos están acabando, porque piensan como animales irracionales, que como tienen la naturaleza del diablo, que él es homicida desde el principio y no hay verdad en él. Entonces obviamente muchos creen a las noticias, muchos creen a todo lo que está pasando en este mundo pensando que están siendo guiados. Pero hombre, yo le agradezco tanto al Señor que siendo aún tan ignorante en los estudios de este mundo, que menos a veces uno dice, fue mejor no haber estudiado lo que con tanta mentira enseñan en tantas cosas. Porque es solamente después de la segunda, que comenzó la revolución industrial, entonces saquemos a los niños de las casas y pongamos a las esposas a trabajar, démosles una guardería y un colegio para poderlos formar y capacitar para que sean nuestros empleados más adelante. Y finalmente tienen que trabajar, estudiar durante todo el bachillerato y toda la primaria y sacar un IFES para que ahí sí puede ser seleccionado para que ocupe un cargo de mi empresa. ¿Cómo se llama? Se llama esclavitud. Entonces dice que ustedes son esclavos, pero yo los voy a hacer libres. Libres van a ser dueños. Vamos a ser. Cristo vino para que nosotros seamos hijos de Dios con el derecho pleno de no ser esclavos de nadie. Entonces el que es esclavo de este mundo se constituye como en pecado. Como en pecado porque no tiene vida, porque no entiende a Dios, porque no conoce el amor de Dios, porque no conoce a Dios como Padre, es decir, no conoce la verdad. Conocer la verdad quiere decir conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? El Dios y Padre de Jesucristo, que no lo dejó solo porque es el Hijo a quien ama. Lo que pasa ahora, nosotros ¿qué es lo que estamos verdaderamente esperando como cristianos? Decimos que somos cristianos, pero la verdad, el hecho que nos apodaron cristianos, desde Antioquía fue cuando comenzaron a llamar a los hombres cristianos porque seguían a Cristo, pero verdaderamente lo que nosotros debíamos ser era ¿qué? No, Cristo dijo vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Jesucristo dijo si usted permanece en mi palabra será mi discípulo, no cristiano. Usted va a ser cristiano como yo. No. Eso es un sobrenombre que se le puso a los discípulos que imitaban la vida de Jesucristo, que imitaban su entrega y su amor por Cristo. Mire, cuando nosotros entendemos, como dice aquí, en nosotros se tuvo que haber cumplido. Cuando hayáis levantado al Hijo, el versículo 28, les dijo pues Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, conocer, no ver, sino conocer es tener la relación con que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es que la relación entre Cristo y el Padre es una relación de sangre. La sangre que vino, la sangre que trajo Jesucristo, entre comillas, es la sangre del Padre, es decir, la vida del Padre. La vida está en la sangre, ¿cierto? Y como puso la vida en la sangre, cuando Cristo era nuestra sangre, la sangre de todos los animales, es parábola de la verdadera sangre de Jesucristo en la cual estaba la vida del Hijo del Hombre. Porque como parábola, vuelvo y digo, como parábola,
Cuando uno dice que tengo un hijo, que tú eres sangre de mi sangre. Y entonces cuando ve el esperma debería decir que lleva sangre. Lleva sangre porque lleva genética. Entonces, cuando vimos a Jesucristo, cuando nosotros vemos que nacemos nosotros, cuando vemos sangre, estamos viendo la parábola de la vida de Dios que iba a enviar a través de Jesucristo. Sino que nuestra sangre pudo haber sido verde, o pudo haber sido transparente, o no tener sangre sino agua. Dios hubiera inventado, hubiera hecho cualquier otra cosa, pero lo puso de esta manera porque la sangre, entre comillas, es como escandalosa, ¿no? Cuando usted ve que sale una gotica de sangre, la gente ya comienza a llorar. ¡Ay, me morí! Cuando ve sangre, uy, eso mejor dicho es terrible. O sea, no puede uno ver sangre, porque cuando ve sangre está viendo la muerte. Ustedes se imaginan lo que verdaderamente Cristo vio y entendió antes de ir a la cruz, cuando fue a Getsemaní a orar. Y lloró con tanto temor que en Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es que yo leo el Salmo 22 o Isaías 53 y me conmueve tantísimo. Me conmueve tanto que tuvo que hacer un momento de angustia. Imagínate la muerte programada en el Salmo 22 y usted la lee. Usted lee y dice, Cristo, ¿usted cree que Cristo no leyó el Salmo 22? Que era como muchos que son perezosos para leer y para querer entender. Cuando Cristo leía el Salmo 22, Él entendía lo que estaba pasando y Él entendía lo que iba a pasar y lo que iba a vivir y lo que iba a experimentar. Y una persona que ha sido justa, una persona que no ha cometido ningún pecado, una persona que no le ha hecho nada, sin embargo sabía que estaba metido entre búfalos, entre animales, entre criaturas, que si usted nomás sale de noche, aquí a veces cuando sale, Juanita dice que le da miedo de pronto estripar una cucaracha o un bichito. Imagínate Cristo venir a este mundo donde unos tienen aspecto de búfalos, de fuertes toros, de perros me han rodeado. Usted sale, ay, tan lindo el perro, vaya, póngase frente a un perro rabioso, bien malo, bien de esos que dan miedo, y dice que perros me han rodeado. ¿Y sabe a quién llamaba perros? A nosotros los gentiles. Nos llamaban perros. Ellos son perros, nosotros somos los perros rabiosos que nos acercamos a Dios con rabia. ¿Pero por qué? Sí, con la rabia. Dice, no, pues si me va a gruñir así, mejor. ¿Sí? Nosotros somos gruñones porque nosotros no entendemos el amor de Dios, no entendemos ni siquiera cómo acercarnos en amor, ni con misericordia, entendiendo su misericordia y su amor. Solamente hasta cuando vimos al Hijo del Hombre clavado en una cruz, que fue oído a causa de su temor reverente. Unas horas antes de estar en la cruz colgando, Él estaba llorando y suplicando y sudando gotas de sangre del estrés de su entrega voluntaria. Es como dice que cuando las olivas se machacan, ahí dice que hay aceite de olivas de primer prensa. O sea que solamente con su propio peso, sin hacerle fuerza, sale la primera sangre de la oliva, que es el aceite. Cristo, era tanta la presión que tenía sobre Él, que la primera sangre que salió fue el ofrecimiento voluntario de su vida. Es que eso es un momento estresante. Le da Salmo 22. Él sabía lo que venía para Él, pero Él dijo, no se haga tu voluntad sino la mía. Y nosotros en el Padre Nuestro siempre estamos repitiendo Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad, así como en los cielos, como Cristo le hizo en los cielos. Nosotros también deberíamos ser discípulos y hacerla aquí en la tierra. Pero nosotros ni siquiera tenemos entrega porque no comprendemos el amor hacia Él, porque no hemos entendido el amor de Él. Que el título de la prédica por eso no lo dice ahí, pero dice, el amor de la sangre es verdadero. Es que cuando Cristo comienza a sudar gotas de sangre,
es cuando comienza a manifestar su obediencia y su amor y su temor al Padre, y por ese temor y ese amor fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quiénes somos nosotros para que en cualquier situación de estrés de este mundo le estemos diciendo a Dios como perros, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso Cristo dijo que por qué a mí? Nosotros estamos viviendo en un mundo que no entendemos todavía. Primera de Pedro. Pedro es alguien que ve tan de cerca, sí, porque Pedro fue el que estuvo ahí cerca cuando estaba siendo crucificado. Pedro fue el que dijo que yo te amo y que yo daría mi vida por ti. Pedro es el que sin el Espíritu Santo no entendía lo que Cristo le estaba diciendo. Cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Uy, Pedro, qué bienaventurado se sacó. Eso no se lo confesó un hombre. Eso te lo reveló fue mi Padre. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre esta gran confesión, sobre esta gran revelación. Todos los que tengan esa revelación que Dios el Padre le dio, son mi iglesia, son mis discípulos, es mi gente, son mi línea de sangre, es mi genética. No me avergüenzo de llamarlos hermanos, dijo ahí en el Salmo 22. No me avergüenzo y anunciaré tu nombre entre todos, que tú eres salvación. Yeshua, tú eres Yeshua, porque ese es el nombre del Padre, porque el primero en quien se hizo efecto Yeshua es en el primero, en el Hijo. Porque el primero que resucitó de los muertos, o sea, el primero a quien Dios le hizo justicia, fue a su propio Hijo, porque Él es Yeshua, porque Él es salvación, Él es luz, Él es vida. Por eso, Dios mío, clamo a ti de día. ¿En quién estaba entregando su espíritu Cristo? En el Padre, que es el Padre de vida. Él es Yeshua, el verdadero Yeshua es el Padre, pero Él vino con ese vestido del Padre, vestido en nombre del Padre. Por eso el Padre no me ha dejado solo. Cuando dijeron que el Padre, que el Eterno está ahí, no ponga eso, ponga que Él dijo. Pero lo que significaba ese apócrifo es que el Padre está conmigo, el Eterno está conmigo. Por eso dijo, cuando haya levantado el Hijo del Hombre, van a comprender que yo soy y que nada hago por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Porque en la cruz lo que estaba escrito ahí es, en el lenguaje que ellos sí entienden, este es el Cristo, el Hijo de Dios, y que el Eterno está conmigo y no me va a dejar solo. Ahora, si Cristo manifestó que Dios el Padre no lo dejó solo, ¿usted cree que Él nos iba a engañar al decir que nosotros podamos llegar a ser hechos hijos de Dios y que va a tener cuidado de nosotros y nos va a resucitar? Si nosotros no entendemos que Él ama la vida y que lo que nos dio fue su propia vida a través de su sangre, el resto es periferia. Hay mucha gente pobre, pero ama a sus padres. ¿Por qué tiene que amarlo solamente si tiene abundancia y tiene generosidad? Si pueden, la gente que es más humilde, yo hasta veo cuando esta gente que sale de fútbol y que salen hasta de miseria y triunfan, saludos a mi mamá que me regalaba la bicicleta, mi papá que me apoyó con todo lo que yo estaba haciendo, me pagó el estudio, me pagó todo eso, gracias. Primero ofrecen al Padre. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Está ofreciendo al Padre su sangre. Tú eres el que da vida. Mi primera ofrenda que hizo Cristo fue en las gotas de sangre del estrés que estaba llevando para poder pasar esa angustia del Salmo 22, para que nosotros como perros luego volviera nuestro corazón como una oveja y pudiéramos llorar ante Él de amor por Él, porque entendimos su amor, porque entendimos su entrega, porque entendimos cuánto le costó al Padre quedarse en silencio y no responder la oración del Hijo, porque Dios ama. Si Dios no amara, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero Cristo oró 3 veces: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y vuelva y llore y vuelva y suplique, le dice a Pedro, no se quede dormido. Mire que la carne es muy débil. El espíritu puede estar dispuesto, pero si usted vive para la carne, va a caer en tentación. Y preciso. Cuando Pedro vino y lo dijo, usted también andaba con él. No, pero si hasta habla igual que él. No, ¿cuál hijo de tantas que yo no hablo igual que él? Entonces el léxico y su lenguaje se volvió popular. Sí, porque les parece raro que anden con Jesucristo y no que anden haciendo las cosas que hace todo el mundo. Es que cuando una persona tiene que encubrirse y ponerse el vestido de perro en vez de ponerse el vestido del Hijo, es una gran diferencia para nosotros como gentiles. Porque ellos se pueden vestir de negro y con sus trencitas y todo, pero Cristo le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien, pero por dentro no hay amor. Yo conozco que ustedes no tienen amor. Ahora, si ustedes permanecen en mi palabra,
entonces serán mis discípulos hasta mi muerte. Y luego conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Si entienden, si llegan a entender el amor, pueden llegar a ser hechos hijos de Dios. No hay amor más grande, sino que Dios nos permita que seamos librados de la potestad de las tinieblas y trasladarnos a su reino. Cristo, voy a dar otro ejemplo. Cristo lo que hizo fue algo así, ahorita lo voy a leer en Pedro, algo así como el hermano John que está en Estados Unidos y entonces se quiere llevar, porque está viviendo bien, a su esposa y a sus hijos, ¿sí o no? A los de su sangre, porque los ama, quieren estar con él. Cristo no era de este mundo y está diciendo: vengan que aquí vamos a, ¿cómo es que dice? A vivir sabroso. Pues como hijos de Dios, pero nosotros no le entendíamos el lenguaje. Yo no había ido, hay gente que no conoce Estados Unidos, bueno, donde se vayan a otro país, pero viene otra persona a otro país: venga conmigo, mire, venga, y yo lo voy a llevar y lo voy a hacer. Allá hay muchas casas, hay mucho trabajo, allá vamos a pasar bien. Ay, no, a mí me da como cosa. Bueno, está bien, listo, dejemos así. Pero primero usted tiene que desconectarse de allá para estar acá. Usted no puede estar allá y acá. Una de dos: o está acá o está allá, pero usted no puede estar en dos, porque la única persona que puede estar en dos partes es Dios. Dios estaba en el cielo como Padre y Jesucristo está aquí en la tierra como Hijo, y el Espíritu Santo ahora está en nosotros, porque Él es Dios que puede estar en los cielos, por encima de los cielos, y puede estar en nosotros en su amor. Es decir, su amor, Dios ama y su amor está en el cielo y nosotros estamos acá, pero su amor está en nosotros por el Espíritu Santo. Así que cuando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo, de Jesucristo de los muertos. Es que hasta el día de la muerte para muchos era vergüenza. Hasta Pedro se avergonzó por la muerte de Cristo. Ya cuando le iban a matar: no, yo no lo conozco, ese yo no sé quién será, ¿sí? Y todo el mundo también lo abandonó, dijo, porque herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero Cristo estaba rogando para que su fe no faltara. Y le dijo a Pedro: una vez que usted vuelva, entonces vaya con sus hermanos y ayúdelos para que ellos, sí, restituyan nuevamente, recuperen que son mis discípulos y que me van a imitar a mí, van a ser mis seguidores. Ya claro, cuando resucitó de los muertos, entonces obviamente Pedro está diciendo: no, es que con la resurrección de los muertos yo entendí. Pedro está contando acá. Dice: para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, es decir, mediante la palabra, mediante la fe, porque la fe es por el oír. Jesucristo dijo: si ustedes me aman, guarden mi palabra. Si nosotros lo amamos, nos vamos a recordar lo que Él dijo. Eso es la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, escúcheme bien, en lo cual vosotros os alegráis. Cuando uno se alegra, yo a veces me alegro tanto y me gozo tanto que hasta lloro de la alegría. Yo no lloro de mucho impacto de amor tan grande por nosotros. Me conmueve un amor tan increíblemente que yo no encuentro en este mundo. Dejar todo para venir a darnos su vida sin ningún tipo de envidia, y entregarnos a nosotros el amor que le pertenece a Él. Decir: tranquilos, yo les voy a llamar a ustedes hermanos. Usted encontró en Caín que lo mató. Yo sé que ustedes me van a matar, pero yo los amo. ¿Me entienden? Que aunque ustedes me van a matar, a mí no me avergüenza llamarlos hermanos, porque una vez ustedes entiendan, ustedes se van a ser transformados y ustedes me van a amar a mí y van a amar a Dios con toda su mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Y van a amar al prójimo como si se amaran a sí mismos. Entonces Pedro dijo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué? ¿Van a pasar sabroso? Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario. ¿Por qué es necesario ser afligido? ¿Por qué? Entonces comienza una cuestión: pero luego tú no me amas, pero luego tú no estás conmigo. No estoy diciendo que no sé. Él es. Yo ya, a muchas personas en quienes yo sé que pasan difíciles pruebas, yo doy un ejemplo. A los que pasan por diversas pruebas, porque los entiendo. Yo también he pasado por diversas pruebas que no sé para dónde coger, pero yo lo único que sé es que Él no me ha desamparado.
porque yo estoy bajo su amparo. Para mí el Salmo 91 ha sido una protección, el Salmo 51 ha sido, el Salmo 32 han sido mi ayuda para cuando estoy pasando la dificultad. Porque las pruebas a veces vienen no porque Dios nos tiente. Aquí no dice si es necesario que tengan tentaciones, porque Dios no tienta. El que tienta es el diablo. Cuando el diablo viene a tentar lo que usted dice que usted dice que es cristiano, y de pronto apenas se reirá. Entonces Pedro es el que sirve con esta prédica a ayudarnos a volver a Cristo, a entender que así como Él fue afligido para que dudara, Él entiende que hay un momento en que usted de pronto puede llegar a dudar. Y dice, usted va a tener que ser afligido. Lo van a hacer que usted de pronto niegue que usted es un discípulo, no que es cristiano. Hoy en día cristiano es como el que le dicen doctor. Aquí los obreros me decían doctor. Doctor, no sé qué doctor. Me tocó llamarlos un día, le dije, mire, a mí me da pena con usted, yo les agradezco mucho que dicen doctor. Es que al presidente le dicen doctor y yo no creo que él sea doctor. Y a muchos de la política les dicen doctor porque se pone una corbata. Pero Señor no se le dice a cualquier persona. Me puede decir don Danilo, no se preocupe. No me ofende que me diga don Danilo. No me ofende que no me diga doctor. No, pero es que respeto. No, mire. Doctor se le dice a cualquiera. Pero Señor o don fulano, yo prefiero que me digan. Y desde ahí todos cambiaron. Don Danilo. Hasta un pastor me dijo, no le diga misionero, dígale don Danilo. Ay, qué respeto tan grande. Sí, no me digan doctor. Ay, a él sí le gusta que le digan mi doctor. No, dígale don Danilo. Sí, yo prefiero que me traten con ese respeto. En verdad. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que ser pasados por diversas pruebas. Y la prueba no es cuando le dicen a usted que es cristiano, porque cristiano se le dice a cualquiera, como doctor se le dice a cualquiera, hermano se le dice a cualquiera. Mire que en muchas partes uno, ¿qué hubo, hermano? Y ni siquiera es hermano. Pero a un cristiano, a uno que es hijo de Dios, no le dice hermano. Y se avergüenza de llamarlo hermano. Ay, no puedo decir hermano. Ay, tan charro. Ay, no tan charro decirle hermano. Pero si es el hermano de la sangre de Jesucristo. Si es el hermano. Pero le dice hermano hasta, ¿qué hubo, hermano? Y uno se acostumbra, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? Sí. Pero es que la hermandad hay que leerla en el Salmo 22, donde Cristo dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, que lo repite también en Hebreos. Por lo cual dice la Escritura, no me avergüenzo de llamarlos hermanos y anunciaré tu nombre a mis hermanos, que tú eres salvación. Pero la prueba, la dificultad que sentimos cada uno de nosotros para llegar a dudar de nuestra hermandad, de nuestra paternidad, el diablo es el que está causando constantemente eso. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, porque para muchos lo precioso es el oro, la plata y cuánto billete tiene, porque si tiene plata, Dios está contigo, y si no tiene plata, entonces Dios no está con él, como si Dios no amara al que tiene y al que no tiene. Yo siendo un ignorante, un perro muerto y me amó, y experimento y yo muestro cuánto le amo, él dirá, ay, tan chévere, sí, no necesita tener que yo le dé o no le dé para que me ame. Yo lo amo, mire, aquí como dice acá, yo lo amo como dice acá, y espero que usted lo ame como dice acá, el cual, aunque perecedero, aunque el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Cuando Él venga, usted diga, Señor, yo no tuve nada, pero te amo. Mi amor por ti no cambió, mi fidelidad, siempre estoy acá, en primera fila, esperándote, mi amor no debe cambiar. A quien amáis sin haberle visto. Dígame una cosa, ¿usted lo ama? Y ese amor debería ser un amor entrañable como un hermano mayor. Si usted ama a su hermano de este mundo, puede llegar a amar al hermano que no ha visto. Si usted no ama al hermano que ha visto, no puede amar al hermano que no ha visto. Créame. Porque si el Espíritu Santo me enseña a amar a quien no es mi hermano de sangre, sino hermano de la sangre de Jesucristo, es porque yo entendí primero el amor entre hermanos como lo tenían ellos. Ay, nosotros todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Abraham, nosotros nos amamos. Es más, no podemos matar a ninguno de nuestra propia sangre. Ustedes son unos asesinos, ustedes me van a entregar a los perros. Yo sé que ustedes no me van a matar, pero me van a entregar en manos de pecadores. Es decir, en manos de gente que no tiene vida, gente que no tiene palabra, gente que no me estaba esperando, me van a entregar en manos de ellos, pero yo los entiendo. Solamente a los que permanecen en mi palabra van a ser mis discípulos y ellos van a conocer la verdad los va a hacer libres, los va a llegar a ser hechos hijos de Dios.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa alegría que produce hasta las lágrimas de todo lo que Él ha hecho por mí, para darte las gracias, me conmueve. Yo solamente puedo dar gracias. ¿Qué más le puedo hacer yo por Él? Sino estar agradecido y hablar de su amor. Es que uno habla de lo que está lleno de su corazón. Si está lleno de maldición y amargura, eso es lo que sale. Cristo dijo, ¿sabe qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del espíritu de las personas. Eso sí contamina al hombre. Pero comer lo que se va a comer, eso no contamina. Porque si de su boca sale el amor hacia Jesucristo, usted va a llenar a todo el mundo del amor de Cristo. Por eso dijo, ámense como yo los he amado. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos eso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Qué es el objetivo? Que nuestra alma, Cristo derramó su sangre por mi alma. Por mi alma. Yo nunca entendía que Cristo ama que Dios ama mi alma. Por eso a veces dice, alma mía, bendice a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque Él es el que responde, está pendiente. De pronto no a mis caprichos, de pronto me quiere enseñar, de pronto quiere que entienda, de pronto quiere que me acerque. El ejemplo que yo les doy es que Dios ama. Y entonces digo, mira, haga de cuenta que Dios es un árbol. Y Dios llega, usted dice, no, yo creo en Dios, yo creo en el árbol. Y aquí hay unos árboles de mango, genial. Bueno, dan cosecha, terminó la cosecha, ya está cargando la otra. Increíble. Y resulta que yo no conocía ese árbol, no conocía esa fruta. Pero un día me dieron a probar, la probé, me acerqué, la probé. ¿Se acuerdan que le dijo que no coma sino el del árbol de la mitad, no coma de la ciencia del bien y del mal? Entonces cuando me puse yo en el árbol de la vida, que es Cristo, ahora sí, que me abrió para que yo pueda entrar y coma del árbol de la vida, que es Jesucristo, porque antes quedó cerrado para que no coma del árbol de la vida y muera para siempre. Entonces ahora diga que tenemos acceso a ese árbol. Él vino. Por eso lo que hacía los sábados es porque Él decía, aquí estoy yo. Es que el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino que el sábado fue hecho por el hombre, para que el hombre encuentre a Dios, para que se acerque a mí y encuentre a su creador. Entonces el sábado fue para que nosotros podamos meditar en Él, pensar en Él. Yo el sábado pienso en la prédica, ya estoy alistándome, estoy preparando todo para el culto, para acercarme a Él, para ayudar a que todos se puedan acercar al abrigo, bajo sus alas, bajo su sombra, para que puedan permanecer bajo su sombra, bajo sus alas. Hay gente, no, yo creo en el árbol de mango, pero se está quemando. Sí, no, pues yo no sé por qué me estoy quemando, yo creo en el árbol. Usted puede quedar en el árbol, pero no está bajo su sombra. Usted no está comiendo sus frutas, pero no, yo sé que da mango, no, yo creo en Él. Creer no es querer, creer es otra cosa, es aceptar estar bajo su cuidado, que Él es mi Yeshua, Él es mi Salvador, Él es mi hermano mayor, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Yo estoy bajo su cuidado, bajo su amparo. Dependo absolutamente de las frutas que me da a comer, de su palabra que alimenta mi vida, mi espíritu, me da aliento. Yo no puedo abandonarlo a Él para venir a buscar el amparo hacia un hombre, porque maldito el hombre que confía en un hombre. Entonces por eso a la gente le parece cosa extraña que uno no corra detrás de su desenfreno, porque como nosotros cuando llegamos a entender el amor, pues ya no hacemos lo que hacíamos antes. Antes éramos fastidiosos, ¿o no? Pero fíjate que yo le digo a una persona y dice, ay, no, es que eso del evangelio es muy raro. Ay, no, ¿qué tal? Dice que si le pega una mejilla, ponga la otra. Pues yo entiendo que no. Una persona que está muerta no entiende eso. Pues obviamente que va a decir que ámelo como Cristo nos amó. A Cristo le dio una mejilla y le presentó la otra. Bueno, si yo he hecho mal, pues venga, pégueme la otra. O es que yo que hablé mal. Pero cuando nosotros, aquí está diciendo que amáis sin haberle visto, ¿cierto? Amáis sin haberle visto. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Desde el versículo 19 fue la primera vez que se manifestó Jesucristo, ¿sí? Cuando llegó la noche después de la resurrección, porque esa fue una esperanza viva. Acuérdense que les dijo, oren para que no entren en tentación, ¿cierto? Y entonces cuando llegó la noche, Pedro, que era el que tenía que saber y entender todo esto, luego vino otro discípulo de él también, y él se apareció. En el versículo 21 dice que él se apareció y dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como para que sean mis discípulos, para que sean como yo. Usted ya tiene mi palabra, ya entiende que soy yo, ya ustedes resucitó la esperanza
Si yo resucité, su esperanza ya revivió, ¿cierto? Entonces dijo, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos para que vean que Él no es un espíritu, sino que les dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban mi amor como una experiencia, ¿cierto? Como una experiencia. ¿Sabe qué hacen muchas denominaciones? Soplan sobre el texto. Reciban el Espíritu Santo. Todo el mundo se cae. Porque el fulanito de renombre dijo que reciban el Espíritu Santo. ¿Qué dice el proverbio para hoy? ¿Qué dice el proverbio para hoy? Proverbio 15. ¿Cómo? Juan 20:21. Ya voy para allá otra vez. Proverbio 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. A veces la palabra para mucha gente es como comer legumbres. No están acostumbrados, les gusta la carne, que huele la grasa. Y se dice, ¿cómo hace una lechuguita? ¿Cómo? Ay, no, qué pereza. Ay, no, y entonces ¿de qué vamos a vivir? No, que quites. No. Entonces yo digo, es preferible comer, entre comillas, lechugas, que no todo el mundo le gusta, pero hay amor, ¿sí o no? La palabra es increíble. La palabra que es de Dios contiene amor. Para muchos es lechuga, pero para Dios es vida. Porque las verduras son vida, son vivas. El buey está muerto, ¿o no? Es células muertas. Entonces la gente prefiere a veces comer de lo muerto que de lo que tiene vida. Y si tiene vida es porque tiene amor. Una ensalada bien hecha es porque entiende el amor y les produce. Hay lechuguitas, hay verduras, hay cebollitas, son células vivas. No, yo a mí solamente quiero mi plato de carne. A mí que no me llevan lechuga, me están engañando. Y fuera de eso sale lleno de odio. Entonces es preferible. Cuando está pasando eso es porque no conoce. Si no conoce es porque duda. Y si duda es porque puede estarle pasando lo que dice Juan capítulo 20. ¿Sí? ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? Juan capítulo 20, nuevamente vamos a terminar ya. Entonces él vino y les dijo que reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el amor. Es el condimento. Voy a dar otro ejemplo. Cuando yo vivía aquí en San Gil, yo prefería ir a la casa de la que hoy en día es mi esposa, ella siendo mi novia, a que me preparara un huevito frito y lo metiera entre una mogolla. Yo sentía que estaba comiendo en el calor de una familia en amor. A mí me daban plata para que fuera, me pagaban viáticos para que yo comiera en el restaurante. Y un día invité a Juanita a que viera donde yo comía, a ver si entendía por qué yo quería que me hiciera. A veces llevaba la carne, un pedacito de carne acá, es que nomás comer aquí en la misma sala con ustedes y estar contigo donde hay amor, un pan con un huevo, no importa, pero que se sentía el amor. Ella fue y me acompañó al restaurante y dice, uy, no, con razón, qué cosa tan horrible. Comer en un restaurante donde el restaurante no tiene amor. En muchas predicaciones no tiene el amor. No viene con la inspiración del Espíritu Santo. Pero él dijo, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, porque el Espíritu Santo es lo que lo conmueve y lo lleva a uno a que verdaderamente sea discípulo de Cristo y conozca la verdad y pueda llamar a Dios Padre y sea libre para acercarse a Dios, libre para decirle a Dios Padre y tener esa libertad de poder acercarse bajo la sombra de Él, bajo la sombra del Omnipotente. Y usted lee el Salmo 51 y dice, porque habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente, y digo yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confío. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas me cubrirás, debajo de tus alas estoy seguro. Escudo de arca es tu verdad, no temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que el día destruya, caerán a mi lado mil. Ya lo tengo en mi mente porque siempre estoy viendo, dando al Señor gracias porque yo estoy bajo tu amparo, estoy acá, Señor, dime qué quieres que yo diga. Porque yo sé que Él resucitó de los muertos, porque yo sé que Él vive. Entonces puedo orar en verdad. Como Cristo oraba, Padre, por favor, si es posible aparta. Estaba orando solo, como para que lo escucharan los discípulos o para que lo escuchara el Padre. No para que lo escuchara. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, cuando volvió otra vez Jesucristo y ya Tomás, ya esta vez sí estaba Tomás, entonces dijo nuevamente en el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos, si el Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano
en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez. Entonces, ¿por qué Cristo volvió otra vez? ¿Por qué inmediatamente? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor que manda y Dios. Jesús no le dijo, ¿usted cómo se le ocurre decirme que soy Dios? No cometas esa blasfemia. Él es Señor y Dios. Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados nosotros 2000 años después, porque sin ver creemos. ¿Por qué le está diciendo aquí? A quien amáis sin haberle visto, en quien confiáis. Están pasando diversas pruebas. Hasta el mismo Tomás es un ejemplo de incredulidad, que si uno no mete el dedo y si no pasa esto, entonces yo no creo. Siempre pone condiciones a él. Ay, porque no pasa esto, yo no creo. Pero si él dijo que llevarán, que en el Salmo, en 53, Isaías 53, él llevó mis enfermedades, pues créalo. Él tomó todos mis dolores, pues créalo. Él dijo, tus pecados te son perdonados, pues créalo. No, que él vive y él es responsable de lo que dijo. No sea yo en él mentira, ni engaño. Por eso él venía del Padre diciendo, crean en mí que el Padre está conmigo. Él es Yeshua, él me puso su nombre, él me dio su nombre para que yo actuara con el nombre de Yeshua. Yo sé que muchos le dicen Jesús, yo sé que fue conocido como Jesús porque, bueno, ya es larga la historia, lo he repetido muchas veces, porque le decimos Jesús. Dígale Jesús a manera de la forma en que ellos se quisieron burlar, pero usted cree de ese. Usted cree en ese Yeshua de quien ellos dicen que es Jesús. Pero no importa, yo creo en el que usted dice que es Jesús, yo creo, para vergüenza suya lo digo. Y en el nombre de Jesucristo. Sí, entonces hizo eso Pedro. La primera señal fue cuando Pedro recibió el Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue y sanó a uno de los enfermos. Dijo, no tengo oro, no tengo plata, yo soy pobre, lo que tengo le doy. En el nombre de Yeshua salga. Y cuando le pidieron explicaciones, en ese nombre, en el de Jesús, en el que ustedes no creían, en el nombre de Jesús, el de Nazaret, en ese nombre que ustedes se burlan, en ese nombre, por ese hombre está aquí hoy en pie, porque él está viviendo y él está haciendo señal diciendo que yo estoy acá, soy su discípulo. Y siempre cuando nos enviaba, aunque él no estaba con nosotros, nosotros decíamos que en el nombre de Yeshua. Yeshua manda a decir, Yeshua dijo, si permanece en su palabra, seremos discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad hará que nosotros podamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Amén. Amén. Ok, oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque nosotros ahorita entendemos el amor que tienes hacia tu sangre, y nosotros tenemos tu sangre. Tú nunca dejaste solo a tu sangre, que es Jesucristo. No lo dejaste solo, sino que lo resucitaste de los muertos, aunque él pasó la aflicción y en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que pueda librarlo, fue oído a causa de su temor reverente. Es porque nos enseñó a ser sus discípulos, que aunque nosotros somos afligidos en diversas pruebas, podemos confiar que Cristo vive, que ve por nosotros, que nosotros somos los que nos alejamos, pero tú eres luz y tú eres vida. Te damos gracias porque nos diste a participar de la naturaleza divina por medio de tu palabra, y nos permitiste una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos a nosotros que creemos en su nombre, que lo amamos, que amamos a Jesucristo sin haberle visto, que no somos como Tomás, que si no vemos las señales o no vemos las cosas no podemos creer, sino que seamos de los bienaventurados que 2000 años después lo amamos sin haberle visto y lo esperamos sabiendo que nosotros no seguimos el desenfreno de los que viven para la carne, sino que nosotros seguimos siendo tus discípulos. Transfórmanos, que tu palabra obre en nosotros, ayúdanos para que siempre podamos orar y nuestras oraciones no lleguen al techo, sino que lleguen a tus oídos. Bendice también para que nuestros diezmos, ofrendas, para que también nuestras oraciones, nuestras súplicas lleguen a ti por el temor reverente, como Cristo lo expresó hacia ti, que nosotros también tengamos ese temor y ese amor reverente para siempre. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que pasan aflicciones de este mundo, para hacer que su fe sea aprobado, para que puedan esperar con paciencia, para que la fe sea fortalecida y podamos esperar al Señor y vean nuestra fe en alabanza y gloria en su retorno para siempre. Amén. Amén. Amén.